pecado se volvió, aunque no lo... Dios te bendiga grandemente. Bienvenido nuevamente a este programa que tenemos todos los lunes, Seminario Bíblico Dabar Adonai. Continuamos con el tema que llevamos realizando hace varios lunes atrás. El subtema que vamos a estar trabajando hoy es Jesús enviado a salvar. Y esta sería la parte número 3 de esta primera temporada del tema de la salvación. Oramos para que el Señor nos dirija y podamos tener un momento agradable. Y espero que sea de bendición esta plática que vamos a tener en este momento. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Dios de infinita bondad, Dios de infinita misericordia, te damos gracias nuevamente, Señor, por permitirnos reunirnos aquí para escudriñar tu palabra. Bendice a cada hermano, a cada amigo que nos van a estar viendo, va a estar viendo este video. Glorifícate de una forma muy especial en su vida. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Implicaciones. Hay una serie de implicaciones porque en el Nuevo Testamento aparece una serie de referencias, podríamos llamarlas así, que nos hablan o nos expresan lo que es la salvación. Entonces, yo voy a comenzar este estudio en esta hora, pues, hablándole un poquito de esas implicaciones que aparecen prácticamente en el Nuevo Testamento. Número 1, la salvación. ¿Qué implica la salvación? Bueno, número 1, implica el ser liberados de la condenación que merecemos por nuestros pecados. Merecíamos la condena, pero gracias a la gracia abundante que Dios derramó, pues fuimos librados de esa condenación. Y Romanos 8:1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es Cristo Jesús el que nos limpia, el que nos libra de esa condenación que merecíamos por el pecado original. Número 2, es el paso de un estado de muerte a un estado de vida. Y la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, verso 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, aun cuando habíamos experimentado la muerte, esa muerte espiritual que arrastramos a causa del pecado cometido por Adán y Eva, pues Cristo nos liberó, Cristo nos salvó, nos sacó de esa muerte y nos dio vida. Número 3, es ser sustraído del poder de Satanás y colocado bajo el señorío de Cristo. Y en Colosenses 1, 12 y 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vivíamos en tinieblas, estábamos en tinieblas, porque el estar sin Cristo, el estar apartado de Jesús, estar apartado de Dios, es sinónimo de estar viviendo en tinieblas. Pero Cristo nos sacó de esas tinieblas y nos colocó en la luz, nos colocó en su luz. El salmista decía, en tu luz veo la luz. Seguimos. La número 4 es ser extraído de tinieblas y puestos a la luz. Entonces, en Efesios 5:8 dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. La número 5, entrar a formar parte de la familia de Dios. Venimos a formar parte de el cuerpo de Cristo. En Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, que por causa de la muerte de Cristo en la cruz, nosotros fuimos adoptados como hijos suyos.
Entonces nosotros podemos clamar a Dios y ver a Dios como nuestro Padre. De otra manera no podríamos llamar a Dios Padre. Es obtener el perdón de pecado. Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La número B sería la paz con Dios, porque logramos alcanzar la paz con Dios. Entonces en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Esa paz solamente la logramos obtener cuando llegamos a Cristo, cuando somos salvados de las tinieblas en las que vivíamos. Y la número C, y la vida eterna. Quiere decir que logramos alcanzar la vida eterna. Y Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Quiero resaltar los siguientes pasajes. Número 1. En Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. En todos estos pasajes se encierra el hecho de que por causa de la muerte de Cristo, por causa de Él derramar su preciosa sangre, nosotros primeramente somos perdonados de pecado. Somos redimidos porque somos comprados por su sangre. Luego somos justificados por fe, la fe, por el creer en Jesús. Entonces nosotros somos justificados. Y el hecho de ser justificados es porque nosotros éramos culpables por causa de la transgresión original. Esa transgresión que nosotros heredamos, que recibimos de parte de Adán. Pero por causa y por gracias a la muerte de Cristo, esa culpa que estaba sobre nosotros, esa culpa que nosotros que cargábamos encima, se nos fue quitada. Y Cristo, como un cordero expiatorio, tomó nuestro lugar y murió por nuestros pecados, murió en nuestro lugar. Y por causa de eso, finalmente logramos obtener lo que es la vida eterna. Voy a hablar un poquito de lo que es la comisión del Sheliah. Sheliah, la palabra Sheliah significa enviado. Un Sheliah es un apóstol, porque los apóstoles, los 12 discípulos, en un momento dado, Jesús los envió a predicar el evangelio. Jesús los constituyó en Sheliah, en apóstoles. Entonces, vamos a ver la comisión del Sheliah, esto hablando, haciendo referencia a Jesús. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y este pasaje está bien interesante. Vamos a ver porque hay dos aspectos en este pasaje. Primeramente, comienza hablándonos de lo que es un aspecto negativo. ¿Por qué un aspecto negativo? Dios no envió a Jesús, al Sheliah. En este caso, subraya la autoridad de uno que comisionó o uno que tiene una comisión divina. Pero ¿cuál es ese primer aspecto negativo? Ese primer aspecto negativo que nos muestra este pasaje es el hecho de que Dios no envió a su Hijo al mundo. Dios no lo envió para condenar al mundo. La intención de Dios no era condenar al mundo. Pero, aunque la intención de Dios no es condenar al mundo, el juicio y la condenación para los que no responden a la fe ya está trazado. Ya es una realidad. El juicio. En el Antiguo Testamento,
era Dios quien condenaba y juzgaba, y esto estaba basado a la obediencia de la ley. Quiere decir que aquellos que eran obedientes a la ley, aquellos que se sujetaban a la ley, aquellos que guardaban la ley, eran constituidos justos, esos eran salvos. Pero todos aquellos que eran desobedientes a la ley y desechaban la ley, Dios los juzgaba. Ahora, en el Nuevo Testamento la cosa cambia en un sentido. ¿En qué sentido? En el sentido de que Dios, el Padre, le entrega al Hijo la autoridad, la potestad de juzgar, y ese juicio está basado en la relación personal que tenga el individuo con Jesús. Quiere decir que si yo he entrado en una relación con Jesús, si yo he abandonado mi voluntad a la voluntad de Cristo, a la voluntad de Jesús, pues quiere decir que yo he alcanzado o alcancé la vida eterna. Pero si por el contrario yo desecho todo mensaje de la palabra de Dios, yo simplemente la palabra la descarto, no quiero saber de ella, la he hecho a un lado. Todo mensaje que se me habla acerca de Jesús, yo lo rechazo, y tajantemente pues he rechazado a Jesús, pues lamentablemente he alcanzado el juicio. Yo mismo me he juzgado. Entonces, hay varios textos referentes a este tema. Hay uno específico que quiero compartir con ustedes. Es el texto que se encuentra en el Evangelio de Juan. Vamos a ver si sale por aquí rápidamente. Se encuentra en el capítulo 8 de Juan, el versículo 16. Dice de la siguiente manera: y así yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino que yo y el Padre que me ha enviado. O sea, que es Jesús quien tiene la potestad para juzgar. Nadie, ningún ser humano tiene potestad para juzgar a nadie, de ninguna manera. El juicio solamente viene de parte de Jesús. Es Cristo quien el Padre le ha otorgado esa potestad. Dios nos salvó y nos llamó a ser su pueblo santo. Segunda de Timoteo 1:9. Propósito del Sheliach, propósito del enviado, o sea, el propósito de Jesús. El pasaje sigue diciéndonos, sino que para el mundo sea salvo por él. ¿Cuál era el aspecto negativo? Que Dios no envió al hombre, a Jesús, al mundo para que el hombre sea condenado. Ese viene siendo el aspecto negativo de esta encomienda. Pero el aspecto positivo es que no para condenar, sino que para que el mundo sea salvo por él. Para que todo el mundo, ¿sabe? Aquí no hay acepción de personas. Esta oración expresa en forma positiva el propósito principal de la venida de Cristo al mundo. La intención de Cristo es para que todos procedan al arrepentimiento, para que todos alcancen la salvación. ¿Todos alcanzarán la salvación? Bueno, esa es una buena pregunta. Y la semana que viene voy a estar trabajando lo que es el tema de la elección. Entonces, ahí vamos a hablar en más detalle el hecho de si todo el mundo va a ser salvo, o qué hay con la salvación. La realidad es que, como el texto es claro, no hay ninguna duda de eso. Dios no envió a Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. O sea, para que el mundo alcance la salvación por medio de Jesucristo. El propósito de Jesús, vamos a verlo aquí rápidamente.
es que el mundo, y la palabra mundo se refiere a la gente, alcance la vida eterna, que es la base de la salvación. En un sentido, la incredulidad del que no cree ya ha sido juzgado y por tanto queda condenado. El incrédulo, lamentablemente, y esto es una realidad, el incrédulo ya está condenado. Pero el que cree, el que ha creído, el que ha abierto su corazón a Jesús, pues ya ha alcanzado la vida eterna. Y eso es una gran promesa de parte del Señor. Que aunque quizás en algún momento podemos experimentar la muerte, no va a ser el fin de la historia, sino que la muerte es el principio de la vida, porque después de la muerte viene la vida eterna. Quiero culminar con esta parte que la he llamado la grandeza de la salvación. En 2 de Timoteo, capítulo 1, el versículo 9, voy a leer detenidamente, con calma, este pasaje porque me interesa que podamos ver para poder determinar claramente el propósito, la intención del pasaje. Mira lo que nos dice. Quien nos salvó, y voy a ir haciendo pausa. Es interesante que el término salvó está en pasado. Quiere decir que esto se llevó en un momento dado en el pasado. ¿En qué momento? En el momento cuando fue la crucifixión. En ese momento es que se da inicio a lo que es la salvación. En ese momento es que llegamos a alcanzar la salvación. No solamente nos salvó, sino que nos llamó. También eso está en tiempo pasado. Con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito y la gracia que la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos eternos. O sea, quiere decir que todo esto, lo que nos está expresando este pasaje, se da antes de los tiempos eternos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ok. Entender el texto exige entender el concepto de lo que es salvación, contenido en el mismo texto. Primeramente, vamos a comenzar a hablar de las grandezas de la salvación. Yo le he llamado grandezas de la salvación. Es un proceso que Dios estableció, ejecutó, aplicó y llevará a términos definidos por su propia y soberana voluntad. Dios lo estableció antes de la fundación del mundo. Lo ejecutó en el momento que envió a Jesús al mundo, en el momento que Jesús se encarnó, y lo aplicó. El hecho de aplicarlo tiene el sentido de en el momento que la persona viene a Cristo. Y lo llevará a términos definidos. Quiere decir que esto es hasta la eternidad. Y todo está basado en su soberana voluntad. O sea, todo está basado en la voluntad de Dios. Quiere decir que la salvación es por la soberana voluntad de Dios. Ese es el número 1. Número 2. La planificación se produjo antes de la creación del mundo. 2 de Timoteo 1:9. Número 3. La número 3 nos dice: la ejecución se produjo en el tiempo histórico de los hombres cuando llegó el momento que Dios había determinado enviar a su Hijo. Como les dije anteriormente. La referencia la podemos encontrar en Gálatas 4:4. Número 4. La obra de la salvación sigue su curso en la experiencia de la vida cristiana, en la esfera de la santificación, que no es otra cosa que la consecuencia de la regeneración. Por cuanto somos regenerados
hemos sido separados para Dios, separados para el servicio de Cristo. Número 5, la vida de la santificación se vive en la esfera de la santidad. Número 6, la santidad no es una opción de vida cristiana, sino la razón misma y la forma natural de ella.